Jaime, eh, ahí terminamos. Jaime, Sí, ok. parece que había una lámina más, parece que había, ¿no hay? No, no, O no no, tengo, o no se cargó. no sé, no, no está. Eh, Ah, tengo, es la forma, o sea, unas formas de invitación que parece que ok, esa lámina no se ha cargado. ya, que cuéntenos. Yo considero que se realizarían de forma personal y a través de los dirigentes de las comunidades. Yo considero que las invitaciones, si es que uno se acerca hacia los dirigentes, hacia las comunidades, y en cierta manera explique el objetivo de nuestro ingreso, creo que sería más que hacer una invitación radial o una invitación por afiches o lo que sea, ¿no? Yo considero así. Y que durante la actividad se utilizarían ya para una actividad como de información, se utilizarían medios tecnológicos, como proyectores, todo eso, para las presentaciones, pero también yo creo que también los papelógrafos con los respectivos útiles de oficina para ir plasmando las participaciones de cada uno de estos grupos que lograríamos tener en la reunión, ¿no? De dirigentes, de familias dominantes, como explicaba ahí. Ok, eh, creo que hemos ido abordando tópicos que deberíamos ver en la próxima, en la clase final, que es el desarrollo de un plan de desarrollo comunitario. Eh, yo tengo una consulta. La idea de trabajar es con toda la población, con toda la comunidad. Todos están ubicados geográficamente en una sola localidad. ¿No era más No, fácil? Recuerden que eso habíamos conversado en las clases anteriores, que no es sí, el grupo COFAN, la nacionalidad COFAN, tienen una historia común, tienen unas actividades en común, tienen un territorio, pero todos los 1.900 y pico de personas van a ser intervenidos por usted, o sea, es una sola comunidad, manejamos toda esa comunidad o hay grupos humanos más pequeños en los que se puedan identificar problemáticas únicas y sobre eso trabajar. No, no sé ya, si me explico, es como que yo veo que es un trabajo súper amplio, ¿sí? ya. Entonces, obviamente tratar de localizar a estas 1.000 y pico de personas y poder levantar la información no va a ser tan sencillo si está, como que si estuviésemos trabajando en un grupo más pequeño. Esta es la idea de la intervención o del trabajo en comunidades. Claro. No, O no sé sea, si me sí, cuentas un poco sobre eso. yo abordo toda la parte de la nacionalidad, porque están ubicados, como hablamos ahí, en los cuatro cantones. Pero de ahí, como usted decía que esto continúa el trabajo este, ¿no? Entonces de ahí nos concentramos al sitio exacto donde sería el punto el objetivo del trabajo. Entonces puede ser una comunidad, qué sé yo, en Durén o algo, el sitio exacto, pero con esto ya diagnosticamos todo la infraestructura, porque después podría ser ya, o sea, llegar a definir una comunidad, como usted dice, más exactamente. Ok. Ah, no, sí están las formas de invitación. Sí, Sí, no sé qué le pasa a esta. Ok, muy bien. Entonces, vamos con Milton, por favor. Voy a abrir tu presentación y pido disculpas porque tengo que entrar. Remigio, Silvia, Milton. Denme un segundo porque no sé si estoy grabando la clase y Santiago parece que me quiere matar. No sé si ustedes ven, yo creo que se está grabando, ¿no? Porque las otras clases sí las he grabado. Hace pocos minutos salió que Santiago había empezado a grabar la clase, Indira. Sí, porque yo puse aquí, pero
no sé, me entran dudas. Está el típico botoncito rojo. Sí, ahorita dice que está grabando, pero yo ¿Sí? vi que salió un mensaje que decía que Santiago estaba grabando. Había Ah, ya, empezado ok. a grabar y hace pocos minutos, unos 5 minutos o 10, Ay, cinco no sé, minutos. porque aquí me dice que si quiero grabar. mm, 2 segundos, les pido disculpas porque Santiago me quiere ahorcar si no he grabado. No. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Ya la pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla de... No, de Remigio, ahora sí, de Milton? Sí, Sí, ok. Entonces, Milton, te escuchamos. bueno, hice una reseña, un diagnóstico participativo de la comunidad Agua. Si le puede ir pasando. Ujú. Bueno, para conocerles a este grupo, los Agua o Guayquer son un pueblo amerindio que habita en ambos lados de la frontera colombo-ecuatoriana, básicamente en lo que es el bosque de Chocó. Los sectores donde se encuentran están entre el río Telembí en Nariño hasta Carchi y Esmeraldas, ¿no? Son más o menos unas 29.000 personas. El 89% de ellos viven en el lado colombiano, ¿no? En los sectores de Ricaurte, Altaquer, Tumaco, Barbacoas. Y la mayoría de ellos habla su lengua nativa, que es el aguapite. Si le puede ir pasando, por favor. Ujú. La forma de vivir de ellos, ¿no? Viven en comunidades extensas o digamos, alejados también, ¿no? Se puede decir. Eh, Antiguamente se señala que eran nómadas o seminómadas, se movilizaban, pero al ir perdiendo su espacio y sobre todo los problemas que tienen en el lado colombiano con los grupos armados, la guerrilla y todos los que se dedican a la siembra y cosecha y cultivo de hoja de coca, ¿no? Les han ido golpeando a este grupo étnico ahí. Las casas son sencillas, son hechas de materiales del medio, con chonta, caña guadúa, ¿no? Utilizan bastante para el techo la paja toquilla, ¿no? Siempre las casas tienen a dos aguas porque básicamente su forma de orientarse tiene que ver mucho con el sol, ¿no? ¿Puede pasar? Ujú. En cuanto a los modos de subsistencia, ¿no? Practican es algo muy importante de este grupo es que tumban el bosque y no lo queman, ¿no? Como, como hay ahora la costumbre de muchos de la gente Montubia o en el oriente. Ellos lo tumban, se pudre y ahí lo cultivan. Y lo que cultivan ellos es maíz, plátano y caña de azúcar. Algo de resaltar que la mayoría de grupos étnicos, sobre todo la parte tropical, siembran plátano y siembran yuca. Este grupo no. Una razón fundamental es que los suelos donde ellos cultivan son muy húmedos, muy barrosos y el plátano no se da y tampoco se da la yuca. Lo que sí siembran es el famoso orito, que es uno de sus alimentos principales, el orito verde cocinado, y una masa que le hacen, que le llaman la bala, ¿no? Con el orito, sin sal, sin nada. Se dedican a la cacería, dependen bastante de la captura con trampas de roedores, especialmente un grande que se llama puyoso, ¿no? En cuanto a la pesca,
alguna vez estuve por ahí, los niños llamaban una palabra chayar, que es la captura de las carachamas, los peces que hay en los ríos, ¿no? Y es un plato muy apetecido por ellos, ¿no? En algunos lugares todavía confeccionan sus cobijas, ¿no? De la majagua o damagua, es una moracia que es un árbol que se la saca de las trozas y se le hace un proceso de machacar y con eso todavía tienen las cobijas, ¿no? Pero hoy casi como artesanías. Voy a pasarle. Algo muy importante de este grupo y de algunos es que tiene que ver con los ¿cómo es? Unos seres sobrenaturales, ¿no? Creen mucho en la brujería, ¿no? A pesar de que ya la iglesia y muchos de los catequistas han ingresado, pero ellos también creen en el diablo, ¿no? En el mal, y sobre todo en esta palabra que es de chutún. Recuerdo que cambiaban oro para adquirir el tabaco y el alcohol para combatirle al chutún, que es un ser malo, un diablo del bosque, ¿no? Pues pásale ese, por favor. Por esto es que ellos dan mucha importancia al brujo, al chamán, al curandero del grupo, ¿no? Son muy afines al curandero, afín a su comunidad y muy enemigos del chamán de la otra comunidad. De hecho, hay algunos enfrentamientos entre ellos, ¿no? Los aguas son un pueblo que practica todavía las curaciones, ¿no? Cuando hay las mordeduras de serpientes por su distancia hacia centros de atención, le ven al curandero, al chamán, para que les cure, ¿no? El idioma, habíamos hablado que es el aguapit, pertenece a la familia lingüística chibcha, forma parte del dialecto maya de los Sindá, que con los vecinos que están cerca, que es el Chapalá, ¿no? De los chachis, y también dice que está emparentado con el zafiqui de los colorados. No lo conocía. Los aguay en el Ecuador, ¿no? Más o menos están unos 3.500 personas, de acuerdo a un censo del 2002. Se encuentran más o menos 19 comunidades. Las más importantes son San Marcos, Taravita, Ixpí, Hualpí Alto, Hualpí Medio, Hualpí Bajo, Zabalera, ¿no? Entre otras de acá. Y en el sector, la parte baja, tenemos Mataje, Guadualito, Pambilar, La Unión y Río Bogotá. Están en la provincia de Esmeraldas. La comunidad que la tomé para hacer el diagnóstico es la comunidad de San Marcos. Está localizada en la provincia del Cachi, en la frontera con Colombia. Sus límites al norte tiene el río San Juan, realmente es a 300 metros de la comunidad el río. Al oeste está la parroquia Chical, a 9 horas de camino. En la parte sur está la comunidad de Hualpí y el río Camumbí, ¿no? Al este el río Camumbí. Y aproximadamente son unas 150 personas. Este grupo es parecido a los amigos Guaos, no es que hay 150 personas y la otra semana están 150, porque también se movilizan mucho entre comunidades, buscando recursos o también por las fiestas y por las curaciones del chutún. Sí. Bueno, debido a la distancia que les mencionaba, ellos no pueden comercializar los productos, ¿no? A pesar que hoy se hizo una carretera que atraviesa parte de sus territorios. Entonces todavía practican el trueque que llamamos acá, ¿no? Intercambian sus productos. Lo que
hoy ya cuentan es con luz, ¿no? Un sistema de tratamiento. No se tiene señales de radio todavía, ¿no? Eso es, hay que acordarnos de eso. Y en caso de emergencias, se realizan evacuaciones por medio del helicóptero del ejército. Las actividades a realizar en la comunidad previo a tener la autorización de la Federación de Pueblos Agua, ¿no? Que es, creo yo, es una herramienta importante tener la autorización de la federación, de la que rige a todas las comunidades, ¿no? A veces cuando uno ingresa solo a la comunidad y por ahí se topa con algún dirigente de turno y no se tomó en cuenta, se tiene algunos conflictos. Entonces, por eso, un poquito digamos, de tino, se debe tener la autorización de estos líderes de la matriz, ¿no? Se va a hacer el trabajo en la comunidad de San Marcos. Es el diagnóstico de los problemas que afectan a la comunidad, la pérdida de los bosques y la explotación maderera, la contaminación de esteros y ríos por minería ilegal, la ampliación de la frontera agrícola. Estos son los principales problemas que tienen ahí, ¿no? Bueno, para poder acercarnos, primero yo he planificado realizar algunas reuniones. En la primera reunión voy a mantener una reunión con toda la comunidad, especialmente ancianos, adultos, jóvenes y niños, ¿no? Para esto se va a utilizar un traductor que entienda el alcance del trabajo y la importancia que se le debe dar a la comunidad. Entonces, la primera reunión básica es que hay alguien que hable su propio idioma y le pueda llegar a ellos para que vean la importancia y sobre todo el fin del diagnóstico. En la segunda reunión y para la recolección de información, ¿no? Mi método será primero reunirme solo con los ancianos. Segundo, con personal femenino, jóvenes y adultas, solo mujeres. ¿No? Tercero, reunirme con jóvenes y adultos, solo varones, ¿no? Y si es posible mantener una reunión con los niños. En cada una se utilizará traductores para recabar información en su propio idioma, ¿no? Pienso que es básico filtrar la información por género y por edades para ver cuál es la visión de los adultos, los jóvenes y los niños que son el futuro de esta comunidad. Sí, por favor. Los materiales que se va a utilizar, papelógrafos, videos del tema, ¿no? Yo creo que se puede llevar material para explicar qué se va a hacer o qué se ha hecho en otros lugares, ¿no? Hojas de dibujo para las personas, los niños, las mujeres, ¿no? Utilizar grabadoras, relatos, siempre que ellos me permitan para documentar esto, porque muchas veces cuando ellos hablan, nosotros perdemos mucha información. En cambio, si se puede grabar o filmar, es básico e importante, y ahí no se les interrumpe cuando hablan ellos. Hojas de registro como un checklist de los datos que se quiere recabar, ¿no? Y si la comunidad permite, como les decía, filmar todas estas actividades. Información a recabar de la comunidad en cuanto a salud, si hay atención distintas de enfermedades o cómo ellas gestionan casos de enfermedades, ¿no? En vivienda, tipos y el Estado, si el Estado les ha ayudado. Servicios básicos, qué es lo que cuentan actualmente la comunidad, qué actividades las realizan o a qué se dedican, entre comillas, en su tiempo libre, ¿no? Economía, cuáles son las fuentes de ingresos económicos, la infraestructura con que cuenta la comunidad, ¿no? Cuáles son los problemas ambientales que los habíamos planteado, que básicamente era lo que queremos averiguar, ¿no? Principales causas: contaminación del agua, ríos, tala de bosques, ampliación de frontera agrícola,
entre otras cosas. Pásale. La información que o sea, de esta información que se recolecte, también hay que reunirles para hacer una difusión. Entonces, la información que recolecto, lo proceso, y creo que es muy importante que la comunidad conozca de una u otra forma, les sirva esta información a ellos, no sacarlos nosotros. Eso molesta a muchas comunidades. Cuando vamos, muchas organizaciones, muchos, qué sé yo, el municipio, junta parroquial, hace diagnósticos, pero queda ahí nomás, ¿no? Entonces, como ya les habíamos informado cuál es el fin, también entregarles parte de los resultados que les va a servir para gestionar ellos también algunos demandas o servicios, ¿no? Como decía, es muy importante que quede claro el propósito y la recopilación de esta información y no crear falsas expectativas, porque muchas veces para sacar información se les dice a las comunidades, vean, esto les puede servir para que, voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Y real, que el MIES está censando para que las mujeres anoten al bono del desarrollo humano. Y después de que les hicieron el censo o firmaron algún papel, y ahí quedó todo, entonces se molestan, ¿no? Pásele, por favor. Y igual dentro de lo que se encontró, ver por qué es lo que se está perdiendo los bosques, que básicamente es la casa de ellos, ¿no? Es la explotación maderera, el cambio de uso de suelo, sobre todo en la parte baja, el incremento de las plantaciones de palma africana, la tala que todavía se da del chanul, especialmente ahí el sande, ¿no? El incremento de la ganadería, ¿no? Y la fragmentación de las diferentes formaciones vegetales. Por ejemplo, en esta parte la Reserva Ecológica Cotacachicayapas, que ya está muy afectada en la parte baja, al otro lado del río. En cuanto a la pesca, ¿no? La utilización de técnicas que no eran propias de ellos, como la atarraya, los venenos, el barbasco, la electricidad, el zumo de cabuya, que la utilizan bastante los vecinos que trabajan con la penca y la cabuya, ¿no? Y la desechan en los ríos que ellos lo tienen. Sí. En cuanto a la extracción de flora y fauna, la caza y la pesca, la cosecha de algunos productos, sin embargo, la selva se caracteriza por tener árboles maderables. Ahí hay guayacán, chanul, chanulillo, también le llaman mascarey y sande. O sea, hay muchos madereros que inclusive intimidan a las comunidades para explotar este recurso, ¿no? Y algo que sí les afecta a ellos bastante es la minería ilegal. Si bien ellos cuando necesitan, minan en sus ríos de oro muy poco, creo que todos los ríos de este sector tienen oro y el problema es la contaminación que causa la minería ilegal artesanal. Hasta ahí está el diagnóstico de la comunidad de San Marcos. Okay. Gracias, Milton. Yo hay un par de cosas que quisiera recalcar de este trabajo. Usted definió cuáles eran los problemas previamente, ¿en base a qué? Porque en la lámina que está puesto ahí dice pérdida de bosque por explotación maderera, contaminación de minera, la minería ilegal y ampliación de la frontera agrícola. ¿Esos fueron los tópicos que usted considera que son los problemas dentro de la comunidad o lo interpreté mal? No, son los puntos principales de los problemas que tienen todos los agua. Básicamente los de la comunidad de San Marcos. Ok, aquí yo tengo una observación para todos. Borremos ese chip. Deberíamos entrar a hacer el diagnóstico sin esto. Sin
presuponer cuáles son los problemas que ellos consideran que están. Pueden ser, de hecho, que esos son los problemas, esos son los problemas reales que usted como técnico, como profesional ha identificado. La idea de un diagnóstico participativo es solo definir el tema. Y todo lo que venga después tiene que ser generado por la comunidad. Deberíamos, en base al diagnóstico participativo, llegar a esto. Pero hay veces que nos sorprenden y nosotros pensamos que este podría ser el problema cuando ellos asumen que el problema es otro. Entonces, esa es la parte interesante de las relaciones comunitarias, cómo lograr en una segunda etapa, en una tercera etapa, que resolver estos problemas que ellos han definido, ¿sí? Y lograr que nosotros asumimos que existan, se vinculen. Entonces, es un error que cometemos, que se comete mucho, es definir cuáles son los problemas. Entonces, para todos, solo el tema con el que vamos a trabajar es problemas ambientales, o contaminación, o salud, o vivienda, pero solo ahí. Todo lo demás, todos los procesos que usted hizo y que me parecen súper bien, tener una reunión primaria con toda la gente, contarles de qué se trata el proceso, a dónde queremos llegar con esto, está súper, súper, súper bien, ¿sí? Pero eso es, ¿por qué? Porque inconscientemente podemos o podríamos dirigir las respuestas de la gente de la comunidad hacia lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando simplemente les contamos una historia, ¿sí? Y luego de esta historia les decimos, bueno, entonces vamos a dibujar cómo se ven ustedes dentro de la comunidad, cómo ven sus ríos, ese tipo de cosas. Ahí nosotros, sin que salgan en palabras como tal, contaminación, deforestación, la comunidad lo va a ir expresando, ¿sí? Esa era la primera observación. La segunda pregunta, ¿por qué, y esto me interesa muchísimo, por qué usted divide solo a las mujeres, solo a los varones? ¿Por qué? Los ancianos me quedan súper claros. ¿Por qué esta división entre hombres y mujeres en esta comunidad? Bueno, no voy a suponer, voy a hablar con un poco de cuando los Aguá estaban juntos, cuando yo vivía con ellos, las mujeres no hablaban mientras estaban los varones. Entonces, por eso es que tomo como decir, como una especie de liberarles a ellos de esto para que las mujeres puedan expresar su pensamiento. Por eso lo tomo así, ¿no? Los Entonces, viejos no tienen un problema en hablar, en emitir comentarios, pero cuando las mujeres estaban reunidas con los esposos, casi no hablaban, ¿no? Ok, pero es una cuestión, por ejemplo, aquí es una cosa súper importante para relaciones comunitarias. Si esto está definido, si esto está identificado como un problema, que es frente a los esposos o frente a los varones, entonces en ese caso tendríamos que pensar en una relación comunitaria y en una traductora o algo así. Este es un punto súper, súper importante a tener en cuenta y eso es lo que habíamos conversado la semana pasada. Debemos saber cómo es la relación de las personas, porque si no lo sabemos, entonces es súper, esto por ejemplo, si no se tuviese este conocimiento, ¿sí? Si no se tuviese este conocimiento, simplemente no sabríamos por qué las mujeres no hablan. Pensaríamos que las mujeres no tienen un conocimiento de su entorno, que no salen, que como no pescan, que como no cazan, no conocen, ¿sí? Entonces, eso es súper, súper, súper importante. Sí, me parece genial. Me gusta mucho el trabajo. Milton está como entendido cuáles son los pasos que nosotros deberíamos hacer para llegar. Ahora me gustaría revisar el trabajo de Remigio. Me parece que es el primero. Remigio, yo le voy a pedir un favor gigante, si lo podemos hacer un poquitito más rápido para poder revisar la clase, que si bien es una clase corta, necesito que la terminemos para en la última poder ver los planes de relaciones,
las propuestas para relaciones comunitarias. Ahora estamos viendo el diagnóstico, que es la base, cómo nosotros poder levantar información. En base a ese, se está cargando su trabajo, Remigio, en base a esa información que nosotros levantamos, tenemos que hacer la parte más importante de todo este trabajo, y es buscar las estrategias de cómo nos vamos a relacionar con la comunidad para ayudar en sus procesos de desarrollo. Entonces, por eso es que es clave que nosotros sepamos levantar la información, porque si no, ¿qué es lo que muchas veces sucede? Vamos al campo y tratamos de solucionar problemas que nosotros consideramos que son problemas, ¿sí? Y no porque no lo sean. El criterio que ustedes tienen, el tiempo de trabajo que ustedes tienen con la gente de la comunidad, el conocimiento les da para eso y para mucho más. ¿Cuál es el problema? Y esto también lo habíamos mencionado en clases anteriores. Es lograr el empoderamiento. Si nosotros sugerimos o proponemos cuáles son los problemas y por ende sugerimos cómo deberían ser solucionados estos problemas, muchas veces la gente tiende a bloquearse un poco. En cambio, si ellos son los que generan su problemática y ellos mismos son los que generan o proponen cuáles podrían ser las posibles soluciones, hay un empoderamiento mayor y una respuesta muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, por eso, desde mi punto de vista, el lograr hacer este levantamiento de información participativa es vital. Obviamente, esto también lo sigue cargándose su trabajo, Remigio, también lo habíamos visto la semana anterior. No quiere decir que nos vamos a quedar o que debemos quedarnos únicamente con el levantamiento de información desde el punto de vista participativo. Ya sabemos que esta es una información cualitativa y también existen otros medios y se puede utilizar otro tipo de investigación para hacer un levantamiento de información complementaria, ¿sí? Pero lo importante de todo esto, es que la comunidad se sienta partícipe de cada uno de estos procesos y con esto se llegue, porque ¿qué es lo que habíamos visto? ¿Cuál es la idea de las relaciones comunitarias? La idea de las relaciones comunitarias es lograr que haya un desarrollo sostenible para las comunidades, independientemente de si nosotros trabajamos para una empresa o trabajamos para el Estado, o no importa el tipo de empresa. Entonces, esa visión tenemos que cambiarla, ¿no? Entonces, no pensemos solamente en la relación Repsol, Guaranis, sino un poco más abierto a lo que tiene que ver con las relaciones comunitarias. Creo que lo voy logrando. Remigio ya se ha cargado su presentación. Es esta, por favor, avísenme si ya la pueden ver. ¿Sí? ¿Se puede ver ya la de la presentación de Remigio? Sí, es esa. Ya, perfecto, Remigio. Entonces, si podríamos ir un poquito más rápido, agradecería. Solo si se puede, si no, no hay problema. Sí, no hay problema. No sé si entendí mal, pero yo asumí que el trabajo consistía en desarrollar la propuesta metodológica para realizar un diagnóstico participativo, porque el diagnóstico participativo se hace con información primaria, aunque uno pueda también valerse de la información secundaria. Para eso yo tengo un índice que lo hice en base a lo que tú remitiste o nos hiciste el requerimiento en la clase anterior. Podríamos pasarle un ratito. Ya, ahí está el contenido. Tengo también unos antecedentes que voy a hacer una reflexión, y es el porqué de la selección, por qué seleccioné la comunidad, la descripción de los elementos y todos los puntos que tú señalaste. En cuanto a los antecedentes, yo considero que una metodología para el diagnóstico participativo comunitario debe fundarse en principios. Y en ese sentido hay una serie de herramientas asociadas a la identificación y análisis de actores o grupos de interés, en este caso la comunidad a la que voy a analizar, que forma parte del área de influencia directa del proyecto AGIV del bloque 10,
en este punto voy a identificar y analizar las necesidades y objetivos de las comunidades del área de influencia, lo que se conoce como una línea base social. Luego, identificación y análisis del impacto social y ambiental y los riesgos y oportunidades del proyecto respecto a la población local, en este caso a la comunidad que se identificará. Luego, la planificación de la inversión comunitaria, la participación social en base a organismos participantes o involucrados en las políticas de la operadora, esto en base a estándares de las Naciones Unidas, de la Comunidad Europea, del Banco Mundial y otros, y la evaluación y monitoreo participativo del proyecto. Esos son un poco los pasos que establece el IFC. Pero lo que más me voy a referir es al levantamiento de la línea base, que es lo fundamental. Sigamos. En cuanto a la selección de la comunidad, yo he previsto analizar la comunidad de Pandanuque, que es una comunidad quichua que tiene unas particularidades que ameritan su análisis en función de su proceso histórico. Esta comunidad pertenece a la parroquia Curaray, Cantón Arajuno, provincia de la información preliminar. Está constituido por alrededor de 150 personas en 30 familias, es decir, a razón de 5 miembros por familia. Pertenecen a la nacionalidad quichua amazónica, la lengua es del Runashimi o lengua de la gente, y presenta diferencias dialectales con características propias respecto a los quichuas serranos, de donde se presume fueron migrando hacia la Amazonía. Ahí tenemos dos mapas, uno el mapa del proyecto del bloque 10, y al lado izquierdo está la provincia de Pastaza, que es una provincia alta con un territorio en gran parte ocupado alrededor del 60% por comunidades quichuas y las otras que se reparten con otras etnias. Pasemos. Este grupo intercultural quichua se divide en dos grandes grupos, si podríamos llamar, el de los quichuas de Pastaza, llamados también canelos, y los quichuas de Alto Napo, conocidos como quijos. En cuanto a las diferencias lingüísticas, existen al menos 3 dialectos principales. El Bobonaza, hablado a lo largo de los ríos de Puyo y Bobonaza, el Tena, hablado en la región de Tena, Arajuno y Aguano. El grupo al que va a tratar es el de Arajuno, y el Limoncocha, hablado por los Napo medios. Ahí hay un mapa de la parroquia Curaray, y un indígena quichua y un grupo de muchachos quichos. Pasemos. Esta comunidad forma parte del área de influencia directa a las operaciones del bloque 10, operado por Agib Ecuador, que está en proceso de venta en estos días. Registra una dinámica de relación con esta comunidad que vamos de Pandanuque, registra una dinámica de relación con organizaciones de segundo y tercer grado, unas relaciones de integración, de representarse, pero también de desintegrarse, como es con ASIC, que es la Asociación de Comunidades Indígenas del Curaray, la SODIRA, que es la Asociación de Indígenas de la Región Amazónica, la OPIP, que es la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, que siempre ha tratado de representar a estas comunidades políticamente y en sus conflictos con la industria extractiva. Cabe mencionar que esta comunidad, al igual que otras de la zona, en la década del 60 entraron en un proceso de cambio de su sistema de producción, que pasó de ser basado en la caza y la recolección a un sistema basado en cultivos agrícolas y ganadería, es decir, un cambio drástico del uso del suelo y de los bosques. En su conjunto, los quichuas de la Amazonía ecuatoriana entraron en contacto con la industria petrolera desde que este irrumpió en el oriente en la década de los años 20 del siglo pasado, y algunos de los indígenas fueron contratados por Shell para construcción de la vía Ambato-Mera, digamos de esta etnia, y el aeropuerto Shell Mera de Pastaza, que pasó también a ser un centro de presencia y de irradiación de la evangelización, sobre todo por los evangélicos del Instituto Lingüístico de Verano, que también aludió para el caso de los cofanes Jaimito. Respecto a la descripción de la comunidad, el estudio, la metodología plantea el análisis de la ubicación geográfica, esto es límites de estructura en sectores de asentamientos, en las asociaciones, en las cooperativas, cómo está establecida esta comunidad en cuanto
a la intersección con otros sectores del área. En cuanto a los datos sociodemográficos, se plantea analizar obviamente la población por edad y sexo, composición de los hogares, por familia, estado civil, si este grupo es enteramente quichua o tiene algún tipo de relaciones con otros grupos étnicos, analizar los ingresos económicos, el desempleo, la religión, los temas de migración, tipo de vivienda, condiciones de hacinamiento no, que es un concepto que tiene que analizarse si es procedente o no para el sector donde se va a tratar, y la situación de la pobreza, poniendo una consideración de que el concepto de pobreza es un concepto que tiene que ser redefinido para las comunidades más aplicado a la vida occidental. Entre las características socioculturales se analizará la historia de la comunidad, la organización de la misma y las actividades que realizan con otras organizaciones, los valores y creencias de la comunidad y obviamente lo que se refiere a conductas sociales, costumbres, folclore, vida cotidiana, etc. Pasemos. En cuanto a educación, se tratará el nivel. Se debería abordar el nivel educacional, características de las instituciones educativas, acceso a los servicios educativos, la estudiantil. En cuanto a salud, enfermedades frecuentes, centro de salud o acceso a servicios de salud, tema de la nutrición infantil que es clave, entre otros. Y en cuanto a recursos, organizaciones de base internas y externas, personajes, instituciones, grupos de apoyo, flora y fauna, medios disponibles para resolver conflictos internos y necesidades básicas detectadas. En problemas, los problemas se reconocen comparando la situación actual con la que podría y debería ser que tiene la comunidad, que suelen estar asociados a los problemas identificados. Pasemos. En cuanto a los rasgos definitorios de este trabajo, obviamente hay que considerar que la comprensión de los rasgos definitorios que limitan el trabajo con la comunidad de Pandanuque se sintetizan en los rasgos históricos, étnicos y culturales de la comunidad, los rasgos socioeconómicos y los rasgos ambientales. Respecto de cada uno de estos contenidos, hay una cantidad de subtemas que serán abordados. En cuanto a los tópicos a diagnosticar, tenemos primero que definir el ámbito de desarrollo del proyecto, los factores demográficos, cuestiones de género, que se convierte en un tema transversal, ya no solo en la sociedad occidental, sino en los grupos étnicos, el bienestar y facilidades y servicios básicos, el marco político, organizativo e institucional, la transparencia y la corrupción, un marco legal y nacional regulatorio, la economía de la comunidad, el contexto humanos que cada día va tomando mayor fuerza e incluso ya se hacen estudios de no solo de impacto ambiental y social, sino también estudios de impacto en derechos humanos. En cuanto a los objetivos, es necesario señalar que el diagnóstico participativo tiene como objetivo adquirir o recoger información, testimonios, evidencias y demás datos que permitan conocer la realidad integral de una comunidad en los aspectos económicos, demográficos, de salud, educación, vivienda, vida cotidiana, temas ambientales, relaciones de poder y otros, a efecto de generar un plan de trabajo acerca de los problemas y necesidades, así como recursos y oportunidades de desarrollo de la mencionada comunidad en el contexto de un proyecto extractivo hidrocarburífero y también en el contexto de los roles del Estado con sus aparatos institucionales, la empresa que va obviamente a desarrollar su proyecto y que generará impactos positivos, negativos y oportunidades respecto a la comunidad. En cuanto a pasemos por favor, los objetivos específicos, no sé si le puedes pasar. En todo caso, yo tengo también aquí la presentación. ¿Sí me escuchan?
¿Sí me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, Rami. Ya, gracias, Jaimito. En cuanto a los, no sé si está, creo que salió del marco la Pido maestra. disculpas, no sé qué pasó, Ah, ya. se cortó. Ok, ok, bueno, ¿Siguen bien en todo caso, sigamos con la con los, presentación? sí, con los objetivos. No, no le vemos la presentación, te vemos a ti este momento. Ya la comparto nuevamente. Ahí sí, estamos nos habíamos quedado en los objetivos específicos. Sí, en efecto. Ujú. Ya, hasta que asome la imagen, continuamos. Ya, ¿Ya? objetivos Ya. específicos, sí. Entre los objetivos específicos está en recoger o recolectar, sistematizar y analizar la información primaria y secundaria que existe sobre la comunidad de Pandanuque acerca de la situación de salud, educación, vivienda, vida cotidiana y los otros elementos que vimos en los tópicos. Conocer la situación de sus prácticas familiares y comunitarias, analizar los problemas y establecer prioridades detectadas, observar cuáles son las causas en conjunto con la población y los actores sociales y su consentimiento, que es un tema importante que aludió Milton en el sentido de que todas estas actividades deben partir de un consentimiento, de una aceptación de ellos, a trabajar con ellos para diagnosticar, para hacer un diagnóstico a la comunidad con ellos y para ellos, indagando los resultados y proponer mediante diálogo participativo un marco conceptual y lógico y los lineamientos y acciones integradas al plan de trabajo. Ya, en cuanto a técnicas e instrumentos del trabajo, es importante señalar que se determina como técnicas la observación, la entrevista, los diálogos ciudadanos interculturales, un collage, grupo focal o focus groups que se conoce, encuestas cerradas y abiertas, mapa de actores o análisis de actores, mapas o croquis de lugar. Todas estas herramientas o instrumentos pueden combinarse, pueden privilegiarse o pueden mezclarse a efectos de tener una buena información. Respecto a las estrategias de trabajo, también se plantea revisar la información secundaria, como la que nos había relatado en el caso del proyecto de Milton, tenía mucha información secundaria, revisar los estudios de impacto ambiental previos realizados por la empresa que tiene el proyecto extractivo en la zona de influencia de esta comunidad, los datos socioeconómicos del sistema integrado y socioeconómico, del INEG, estudios institucionales que surjan de los aparatos burocráticos del Estado. La aplicación de las técnicas de instrumentos elaborados previamente para cada análisis, es decir, no todas las herramientas son aplicables para todos los componentes. También en estrategia de trabajo tenemos información a dirigentes locales sobre actividades previas de campo con el fin de socializar los objetivos generales y específicos del estudio, respetando los territorios comunitarios y evitando problemas con los habitantes, aplicando baterías de encuestas a hogares para obtener datos sobre indicadores demográficos y también verificar con información pública que existe al respecto, y recorridos de campo para levantar datos y puntos georreferenciales sobre infraestructura de salud, educación y otras facilidades, así como para recabar datos de salud, mortalidad y otros indicadores que nos permita tener una imagen y una película clara de la situación. También se considerará información previa obtenida por otros actores sociales o grupos de interés, personas calificadas, dirigentes comunitarios, profesionales y otros, también haciendo en los grupos focales discusiones que permitan incrementar el bagaje de información que ellos den y las visiones que tienen, procesando la información y elaborando un reporte final que deberá ser discutido y analizado con toda la comunidad, ya que ellos fueron los que dieron la información. Entre las preguntas principales que pueden servir para una introducción, para un acercamiento, para una aproximación, preguntarles, por ejemplo,
en una asamblea que alguien nos pueda hablar sobre la historia de la comunidad, cuáles consideran que son los mayores problemas o necesidades de la misma, cómo ven la industria hidrocarburífera y si ven que, y si ven que esta puede ayudar a resolver problemas y necesidades no solo del país, sino del área donde se va a levantar el proyecto y en la propia comunidad. Si es afirmativo, ¿qué debe hacer la empresa? ¿Qué consideran ellos puede hacerse en salud, educación y desarrollo comunitario, entre otros elementos? ¿Qué gobiernos locales y obras y proyectos que han realizado que permitan determinar si han estado o no en la brújula de los aparatos institucionales y de las responsabilidades públicas? En cuanto al tiempo requerido, no voy a leer, pero sí quiero señalar que pueden haber tiempos para un diagnóstico, tiempos referenciales, pero los tiempos los define en definitiva la propia comunidad. Uno no puede forzar los tiempos porque cada comunidad maneja sus tiempos, el tiempo es un recurso de poder y la urgencia para nosotros no es la urgencia para ellos, de tal manera que en los tiempos también debemos ser muy respetuosos. A veces el vértigo de un proyecto hidrocarburífero o extractivo nos lleva a cometer errores en esta materia y a forzar decisiones porque los barriles de petróleo o las onzas de oro o cobre no pueden esperar, pero hay una cosmovisión del tiempo y el espacio que tiene que ser respetada. Y en este caso, cuando se hace un diagnóstico, uno también en el diagnóstico tiene que recabar esta información para saber cómo son los manejos del tiempo. Pasando de la comunidad que participan en estos esfuerzos, en estos diagnósticos, se plantea que entre ellos deben estar los directivos de la comunidad. Hay roles especiales, por ejemplo, de los secretarios o del capitán de la comuna, que es una figura quichua típica, el capitán, el directivo de la escuela o del centro educativo, los padres de familia, el párroco, o los misioneros, el teniente político, los líderes, hay líderes con ascendiente en la comunidad, hay fundadores de la comuna, y algo que tú le preguntaste a Milton y que también lo trató, de que se debe participar con grupos etarios, es decir, grupos por edad, a efectos de ver cuál es la visión que cada segmento etario tiene de los problemas de la comunidad y también por género, por cuanto el tema de género nos ayuda a ir determinando cuál es la visión de los hombres y cuál es la visión de las mujeres, porque cada cual tiene una lógica y una visión particular, pero cuando se comparte o se hace un análisis de los resultados, deben ya no hacerse de manera segmentada, sino con la a darle sentido a toda la investigación. Sigamos, por favor. En cuanto a la forma de invitación, la convocatoria, invitación y coordinación con la comunidad y sus miembros deberá ser desde nuestra perspectiva abierta y atractiva a todos los habitantes de la comunidad. La convocatoria debe realizarse apoyándose en los líderes naturales de la misma y otros actores importantes que tengan influencia y ascendencia, como es la autoridad local, el párroco, el presidente, el secretario, el capitán, el padre de familia, el tendero. La invitación puede ser familia por familia, de acuerdo a la cantidad, a los datos iniciales que se tenga de la población. Yo decía que eran como 30 familias y esto es manejable. Invitación mediante carteles ubicados en la casa comunal, invitación durante la asamblea previa y un breve contenido de los objetivos que sean llamativos y que generen interés o que respondan al interés que ellos tienen. Pasemos, por favor. El desarrollo y la evaluación del diagnóstico participativo, y en estos deben participar una serie de instrumentos, digamos un archivador donde se pueden tener todos los documentos, entrevistas, materiales gráficos, mapas, dibujos, un plan de trabajo el cual debe estar en una carpeta especial para que pueda ser visto por la comunidad,
una agenda con nombres y datos de ubicación de responsables, líderes y otros actores, mapas y croquis del lugar, cuestionarios o pautas de observación, entrevistas e informes de actividades, y actas de reuniones e informes de evaluación, monitoreos, fotografías y todo el material que dé respaldo y sustento a la recopilación de los datos del proceso. Sigamos. Con eso terminaría. Entonces, de tal manera que lo que se trata es de mostrar una serie de instrumentales que responden al desarrollo o a la propuesta metodológica que se debería aplicar. Dependiendo de la comunidad a la cual nos acercamos, cada herramienta y la propia metodología puede ser flexible para adaptarse a las condiciones particulares en las cuales se va a aplicar. Ok, Remigio, veo que estos estudiantes son demasiado aplicados porque me han hecho una actividad muchísimo más larga de la que yo tenía prevista, porque la idea era que seleccionemos solo uno de los tópicos, no todos los tópicos, pero está bien. Remigio, tú hablabas de grupos focales, ¿me podrías mencionar 2 o 3 grupos focales que tú, con los que te gustaría trabajar dentro de esta comunidad? Por ejemplo, madres. Ok, ¿por qué madres? Madres porque son las que están asociadas a muchos temas, por ejemplo, en el de salud. Son las que más preocupación tienen y son los que manejan también mucho de la vida cotidiana y de la vida económica al interior de las familias. Y otro grupo puede ser el comité de padres de familia de los centros educativos, que tienen elementos claves de la cotidianidad que les llama, que son de su interés y de importancia, como obviamente son los servicios educativos y la situación académica de sus niños y su futuro. Una cosa importante recalcar, gracias a Remigio que lo menciona, es que el grupo focal va a depender del tema con el que estemos trabajando. No podemos utilizar el mismo grupo focal para cada uno de los que hace a un universo gigante de la comunidad. Y son ustedes los responsables de ir seleccionando, como nos decía Remigio, según el tiempo de la comunidad, ¿qué vamos a levantar? En esta semana vamos a trabajar sobre problemas socioambientales. La próxima semana vamos a trabajar sobre problemas vamos a hacer un diagnóstico, no hablemos solo de problemas, ¿no? No siempre son problemas, diagnóstico educativo. En otra etapa puede ser un diagnóstico de cultura, por ejemplo, qué está pasando con sus costumbres, están variando esas costumbres. Entonces, cuando nosotros definimos el tópico con el que vamos a trabajar, qué información vamos a levantar, vamos a definir esos grupos focales. Eso es súper importante. Silvia, ¿estás a la mano? Tenía otra consulta. Silvia, ¿estás lista? Estoy lista. Ya, dame 2 segundos. Tengo otra consulta para Remigio. Mencionabas, y eso me llamó muchísimo la atención, que necesitas saber si es que los miembros de la comunidad son enteramente de esa etnia o hay gente que viene de otras etnias. ¿Por qué? Eso cambia la cosmovisión, digamos así, o qué cambios consideras, porque tú lo mencionaste y eso es importante para mí. Porque cada etnia tiene una forma particular de enfrentar la realidad y hay grupos indígenas que son más proclives a ser influenciados por otros grupos. Por ejemplo, esto habría que analizarlo en el caso de los quichuas, pero por ejemplo, en el caso que nosotros somos testigos, en el caso de los guaraníes, un quichua con ascendiente puede determinar las reglas de la comunidad. En nuestro caso, en esta comunidad, veremos si son los shuaras, que tienen también una tradición de articulación a la educación, de organización política, activista, pueden o no influir en estos grupos. Y en estas zonas hay esas relaciones interétnicas que deben estar en el radar a efectos de ir determinando cuál es el grado de influencia y cómo esa influencia va moldeando la relación o va formateando la conducta que tengan dentro de tal o cual proyecto estos grupos.
Perfecto. Muchísimas gracias. Silvia, ya tengo la presentación lista. Podemos empezar cuando quieras. Ok, esta es una propuesta para realizar un diagnóstico, bueno, es un diagnóstico de salud participativo también en una de las comunidades de la nacionalidad, de una nacionalidad Saraguro, de la nacionalidad Saraguro, perdón. La comunidad tiene el nombre de Yacucapac y, bueno, como lo dije, es perteneciente a la nacionalidad Saraguro y es una comunidad que actualmente se conoce que vive con una masiva migración y un gran proceso de aculturación también. Bueno, algo de historia de la nacionalidad en sí, y es sobre el significado o de dónde proviene su nombre. Saraguro, según los escritores o historiadores, han relacionado a dos vocablos, ¿no? Quichuas, porque es un pueblo de origen quichua de la sierra. Sara, que significaría maíz, y guro o curu, que es gusano. Pero hay unos que también mencionan que podría derivarse, que sería gusano de maíz. También hay otras interpretaciones que podrían derivarse de Sara, maíz, y de Curi, que es oro. Pero en todo caso, y en las diferentes versiones que existen, porque estaba investigando, existen algunas más, su nombre definitivamente está relacionado y proviene del maíz. Sigamos, por favor, para avanzar. Bueno, Yacucapac es una comunidad indígena establecida que limita al norte con la comunidad de Quinchir, al sur con el Cerro Puyac y en la comunidad de Ilincho, y al este con el barrio urbano de Porvenir e Ilincho también, y al oeste con la parroquia de San Pablo de Tento. Tiene un clima frío, propio de páramo andino. Su temperatura fluctúa entre los 10 y 18 grados centígrados. Se encuentra situado dentro de una hoya rodeada de colinas y montañas, y es la más sobresaliente es el Cerro Puyá, que es el símbolo natural del cantón Saraguro, y su principal afluente es el río Chugui Yacu, que nace de las faldas de los cerros antes mencionados. La extensión aproximada de esta comunidad es de 66 kilómetros cuadrados aproximadamente. Sigamos, por favor. Bueno, el quichua es, como ellos pertenecen a una generalidad quichua. Su idioma es el quichua, que es el idioma oficial de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Su idioma materno se está perdiendo porque la gran mayoría están hablando ahora lo que es el español. Las personas adultas son las que prácticamente aún hablan el quichua, y los jóvenes y niños no lo hablan. Como lo dijimos anteriormente, pues existe mucha migración, mucha culturación, y este es uno de los motivos por el cual pues su idioma original se ha estado perdiendo dentro de la comunidad. Seguimos. La población aproximada que tiene la comunidad de Saraguro, no específicamente la comunidad que vamos a analizar, es de 35,000 habitantes. No me fue posible ubicar el número de habitantes de la comunidad. Dentro del mundo indígena, la minga, bueno, ya vamos a hablar un poco más respecto a su organización. Dentro del mundo indígena, la minga es una forma muy particular de resolver las necesidades de la comunidad y de fomentar la reciprocidad y fortalecer la unidad entre los integrantes. No es la diferencia en esta comunidad, por lo que se mantiene esta práctica a nivel familiar y comunitario. Y es la base de la organización comunitaria. La organización, al igual que en las comunidades indígenas del cantón, está dada por cabildos, el mismo que consta de un presidente, un vicepresidente, su tesorero, secretario, vocales y los síndicos. Y también existen suborganizaciones
dedicadas a las actividades específicas, pero bajo el aval de Cabildo. El presidente siempre es la máxima autoridad, sin embargo la toma de decisiones y las resoluciones, pues como en muchas de las comunidades quichuas de la sierra y en otras nacionalidades también, se las realiza mediante asambleas comunitarias. Seguimos, por favor, Indira. Ok, entonces ya entrando en el trabajo como tal, hemos seleccionado rasgos que van a delimitar este trabajo. Primero, pues sería definir el ámbito de desarrollo del proyecto, como lo dije anteriormente, pues es un diagnóstico de salud. Después, pues tomaremos en cuenta el marco legal y nacional regulatorio, el marco político, el organizativo institucional, los factores demográficos, la economía, el bienestar, las facilidades y los servicios básicos existentes en la comunidad, los temas de género también, la participación inclusiva, porque cuando hablamos de salud, pues algo que comentábamos ahora en la oficina era que es mucho de mujeres, no por excluir a los hombres, pero es muy de mujeres el tema de la salud. También sobre la transparencia y corrupción, un contexto ambiental, obviamente porque está muy ligado a la salud, y los temas de derechos humanos, autodeterminación y por supuesto la participación comunitaria en el diagnóstico. Seguimos, por favor. Entonces, el tópico en el tópico que vamos a diagnosticar, vamos a tomar en cuenta aspectos de la población, por ejemplo, número de personas, el sexo, edad, estado civil, la escolaridad, que es muy importante, y también la procedencia. La organización social, bueno, lo que es en sí la familia, los tipos de organizaciones existentes, la forma en que participa y el liderazgo y la presencia institucional también. En educación y cultura, muy importante el nivel de educación y las instituciones que están instauradas en la zona. En cuanto a salud, bueno, obviamente las edades, el tema familiar, el tema de ambiente, la alimentación, medicina tradicional y un sistema médico en cuanto a la cobertura, cómo es la cobertura, cómo se da, es presencial, es itinerante, etc. La vivienda, pues es su tenencia y el estado de la vivienda, relacionado también con el tema de agua de consumo, de alcantarillado y recolección de basura, también lo que es deporte y recreación, cuáles son las prácticas de la comunidad. Seguimos, por favor. Aspectos económicos, las actividades, el desempleo, el ingreso por familia y la tenencia de tierras y su uso. Y pues finalmente lo que es infraestructura, todo lo que es servicios públicos, áreas de recreación, vía, áreas de salud y de educación también. Entonces este es el objetivo, que es un diagnóstico de salud en la comunidad de Yucucapac. Las estrategias de trabajo, vamos a utilizar dos estrategias de trabajo. Una que son las tradicionales o las técnicas que se conocen, y otras que son las inclusivas, digamos. Entre las tradicionales están pues la revisión de información secundaria, datos socioeconómicos, estudios sobre la historia de la cultura, información sobre los aspectos geográficos y también los ambientales de la zona del estudio. Otros datos institucionales como del Ministerio de Salud, Educación, Ministerio de Trabajo, y los que denominamos como diagnósticos participativos, que son encuestas, participaciones orales, lluvias de ideas para identificar los orígenes de ciertos, los aspectos importantes de salud que se identifiquen, asumir también, por supuesto, responsabilidades y las posibles soluciones. También se trabajarán con encuestas en hogares para obtener datos sobre indicadores demográficos, géneros y socioeconómicos en base a los elementos
del estudio requerido, participaciones orales y entrevistas, árbol de problemas, lluvia de ideas para identificar, como ya lo dije, los orígenes, asumir responsabilidades y posibles soluciones, y un diagrama de causas y efectos también. Dentro de las preguntas guías, bueno, tenemos algunas, rápidamente, cuáles son los problemas más importantes a enfrentar, cuáles son las posibles causas que ellos consideran, cuáles son los mayores riesgos y las prioridades sobre este tema, qué está haciendo la comunidad, qué está haciendo el Estado, qué están haciendo los dirigentes, qué soluciones se proponen, con qué recursos económicos se cuentan y cuáles son los recursos necesarios para tener una solución y cuáles son los problemas a que se enfrentan priorizados, ¿no? Porque obviamente pues vamos a tener un sinnúmero vamos a ubicar un sinnúmero de problemas, pero pues habrá que priorizarlos. Siguiente, por favor. Bueno, el tiempo que se ha determinado es un tiempo aproximado de 3 meses en campo, sin tomar en cuenta la elaboración del diagnóstico como tal. Los miembros de comunidad con los que se participarán obviamente son los directivos, son los líderes o representantes naturales que tengan, que posean ascendencia en la comunidad. Trabajaremos también con los maestros, con el personal de salud, bueno, pues analizando el tema de ideología y religión, contaremos también con el párroco de la iglesia, las cabezas de hogar y, como lo dije anteriormente, las madres de familia, que son quienes más involucradas están ya en el seno de cada una de las familias con la salud de sus hijos y de los diferentes integrantes. En la forma de invitación, pues bueno, lo que vamos, ¿en qué va a constar la invitación? Bueno, principalmente el tema, la importancia para la comunidad, obviamente la fecha, la hora y sobre todo un mensaje de tratar de involucrar a las personas. Es decir, que la salud, si bien es un tema de responsabilidad del gobierno, también es una responsabilidad de cada una de las familias, de las madres, es tema de educación, y no es un tema ajeno a que se pueda manejar en los hogares, en la familia. Y se lo va a hacer mediante, bueno, invitaciones radiales, con afiches en los centros educativos y los centros de salud, y también invitaciones impresas por medio de los maestros y verbales en la iglesia, si contamos también con una cercanía de la comunidad a esta institución. Vamos a utilizar una presentación en PowerPoint, con un proyector, con pantalla, papelógrafos, cartulinas, post-it y marcadores para poder hacer la lluvia de ideas, y también hojas y esferos para aquellas ideas o para aquellas conclusiones que muchas personas, como comentaba don Milton, a veces no se atreven a decirlo pues abiertamente en un lugar amplio, pero pues prefieren hacer llegar sus conclusiones o sus ideas directamente al grupo de trabajo. Silvia, muchísimas gracias. Tengo un par de preguntas para ti. Cuenta. Si estamos hablando de problemas de salud y ¿por qué has seleccionado todos estos miembros de la comunidad? ¿No crees que trabajar con cabezas de hogar y madres de familia es como redundar? ¿No crees que se encontraría mejor la información a partir de las madres de familia? ¿Por qué has seleccionado estos dos miembros dentro de la familia? Porque no siempre, a ver, la cabeza de hogar yo la tomé en temas de salud, es como que
son las madres. Porque como te dije, para mí son las madres las que mayoritariamente están más relacionadas e involucradas en los temas de salud. Pero no siempre es así, ¿sí? Pueden haber, en muchos casos, pues, abuelos, pueden haber también padres, entonces siempre va a haber, pues, un hogar, no todos los hogares son conformados de la misma manera. Así que, pues, si no están las madres de familia, que son a quienes mayoritariamente estarían involucrados, pues, puede ser algún otro miembro que sea la cabeza de ese hogar. Silvia, otra pregunta. ¿Tú harías una reunión primero con todos los miembros de la comunidad previo a la realización de las encuestas o cómo lo haría? ¿Cómo es la idea de llegar con la encuesta? A ver, yo primeramente trabajaríamos en las encuestas, porque es de donde vamos a obtener una información que vamos a ordenarla ya. Con esa información luego la vamos a ordenar en los grupos de trabajo, de lo que salió de las encuestas. Porque si no, pues en las encuestas luego, como dije, justamente por eso están estos temas de las hojas, para esas personas que no se atreven a hablar en un grupo abierto. Luego, en las encuestas se vas encontrando con temas. Entonces, lo ideal es hacer las encuestas, tabular, tener una información primaria y con eso tú trabajas ya en el grupo, ¿sí? Hemos obtenido esto, y ahí sí. ¿Por qué creen que tenemos? Te doy un ejemplo, ¿no? Un bajo rendimiento escolar. Conocemos que el bajo rendimiento escolar está ligado y está asociado a una mala nutrición por parte de los niños. Entonces, son muchas cosas que vienen y por eso también están involucrados los maestros, las instituciones educativas, porque está ligado, por eso es que también está el tema del empleo, del desempleo, todos esos temas a analizar, porque todo esto es parte influyen o van a repercutir en la salud. Incluso también muchas veces que, no sé, en un hogar que no haya, que mamá no esté, que mamá tenga que viajar la semana, o papá también, ¿no? Entonces son temas que hay que analizarlos. Sería difícil, por eso es que traté de que sea una comunidad y no toda una etnia o una nacionalidad, porque evidentemente es un tema muy amplio. Uh-huh. Ok, gracias a Silvia y gracias a todos. Yo les daré observaciones en el trabajo de cada uno de ustedes antes para el final de la actividad, ¿sí? Ahora vamos a tener una clase súper rápida. Para esta semana les voy a dejar una tarea muy pequeñita porque ya les he abusado de ustedes durante este primer trabajo, entonces ahora vamos a hacer 2 actividades de tarea muy pequeñitas y para el final vamos a hacer algo un poquito más grande en la que van a utilizar como base la información del diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué es un plan de relaciones comunitarias? Entonces, a ver, ¿sí se ve la pantalla? ¿Sí? ¿La presentación la están viendo? Sí, sí se ve. Sí. Ok, gracias. Entonces, ¿qué son las relaciones comunitarias? Que es algo que ustedes ya saben, son las interacciones que se logran entre una empresa y un grupo poblacional. ¿Cuál es el objetivo final? Lograr que hayan acuerdos para que la empresa realice actividades principalmente, ¿no? La idea es que se logren consensos, que hayan compromisos, que haya confianza entre los actores y entender que no solamente lo que se quiere lograr es un permiso o una licencia social para las actividades que la empresa quiera desarrollar, sino que tiene que ser un relacionamiento que produzca un beneficio para los dos casos. Y en el caso de las comunidades, obviamente es un desarrollo de la comunidad
como tal. Entonces es un jugar ganar a ganar que ya habíamos visto antes. ¿Qué tipo de relaciones comunitarias existen? Y perdón si voy muy rápido, el material va a quedar disponible para ustedes. Es la asistencialista, que es la que sabemos en una empresa establece relaciones con la comunidad a partir de intercambio de bienes, ¿sí? Yo voy a trabajar en la comunidad, voy a trabajar en su área de influencia, entonces en su cuenca hidrográfica, cerca, entonces les voy a dar, no sé, agua potable, les voy a dar un carro, les voy a traer médicos, entonces lo que hacemos es simplemente responder a las demandas básicas de la comunidad o en muchos de los casos de los dirigentes de las comunidades, ¿sí? No necesariamente es la ideal, luego vienen las dos que desde mi punto de vista deberían ser ideales. La primera es la coyuntural. En este caso tiene que ver con los estudios de impacto ambiental, donde se ha elaborado un diagnóstico social previo al ingreso de la empresa, previo a la realización de las actividades del proyecto. ¿Y cuál es la idea? Que se incorpore a la población en el levantamiento de la información, no solamente de la información social, sino de la información ambiental, y con esto obviamente se van a transparentar realmente los problemas que se estarían generando por esta actividad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de relación? Que se reduzcan al mínimo posible los conflictos que puedan dar a lo largo del desarrollo de la actividad. ¿Sí? Y finalmente hay una tercera forma de relacionamiento que se llama a largo plazo, y esto es incluso más complicado porque no solamente tiene que ver con que la comunidad participe sobre lo ya establecido, sino que en muchos de los casos sea la comunidad la que defina más o menos qué le permite o qué no le permite a la empresa, dónde le permite o dónde no le permite a la empresa, y aquí viene algo súper interesante que tiene que ver con el diagnóstico, por ejemplo, ambiental. Si nosotros le hacemos a la comunidad que nos dibuje o que nos grafique dónde están sus ríos, de dónde toman el agua, entonces nosotros como empresa podríamos saber que no vamos a poner o no deberíamos poner, no sé, una explotación minera en la cabecera o justo donde ellos toman el agua. Algo así tiene este sentido, ¿no? Y obviamente va desde antes de la construcción o implementación del proyecto hasta el cierre y abandono. Entonces es un poco más complicado, ¿sí? Entonces, algo como resumen, existen dos enfoques, un tradicional y un emergente de cómo las comunidades, las empresas se relacionan con las comunidades, y existen métodos. En el primer caso es una simplemente diseminación de la información. De la empresa lo que hace es salir información, se controla qué información va, y es una orientación únicamente transaccional. Y es un instrumento técnico, nada más. En el segundo caso son relaciones públicas, ya hay una información de entrada y salida, pero obviamente también hay temas que pueden estar vedados, temas que no se deben tratar. ¿Por qué? Porque el centro siempre sigue siendo la empresa, ¿sí? Y obviamente se manejan los temas y se maneja qué información debe llegar a la comunidad. En las propuestas o los modelos emergentes existen dos. El primero es el del diálogo-interacción. Si ustedes ven, ya hablamos de una información inclusiva, ya no son líneas rectas, sino un círculo, ¿sí? Donde la información puede ir en los dos sentidos. Está centrado en que en las personas, ¿qué personas? Las personas de la comunidad. Se basa mucho en relaciones humanas y obviamente es un proceso muy intuitivo. Y finalmente, el que se supone que es el mejor son los procesos de desarrollo, que es a lo que ustedes están llegando, que el flujo de información es orgánico. Si ustedes se ven, es un sinfín, es un círculo sin fin. ¿Por qué? Porque así son las realidades sociales, las realidades ambientales son cambiantes, ¿sí? Entonces, es participativo y está determinado por la comunidad. La comunidad es la que hasta cierto punto más o menos nos guía en este proceso. Sí, es interactiva, es receptiva, la empresa está dispuesta a escuchar lo que la gente de la comunidad quiere decir, y obviamente tiene un componente democrático y participativo totalmente alto. Es súper interesante entender, para que se gestionen de manera adecuada las relaciones comunitarias, hay varias cosas que se deberían hacer,
¿sí? Previo al diseño de un plan de relaciones comunitarias o dentro de estas se encuentra. Primero, y lo escuché en varias exposiciones de ustedes, es decir, está claro para muchos de ustedes o para todos, primero es el mapeo de grupos de interés. Es súper importante definir en la comunidad que vamos a intervenir cuáles son los grupos claves. Los grupos claves son los que van a estar afectándose positiva o negativamente del proyecto. Entonces es súper importante definir cuáles son los intereses, cuál es la posición de estos grupos y cuáles son sus preocupaciones. Este es un instrumento inicial, es un instrumento de partida, debe estar elaborado previo, ¿sí? Así, esto nos ayuda ¿a qué? A realizar planes de acción conjuntos. Si nosotros hemos definido estos grupos y obviamente se valora el poder que tienen estos grupos y qué intervención tendrían o qué impacto tendrían dentro de del desarrollo del proyecto. Obviamente lo de la línea base social, que es súper importante entender cuáles son las tendencias, es decir, cómo está la comunidad ahora, se planean escenarios, ¿no? ¿Cómo está la comunidad ahora? ¿Cómo estaría la comunidad en 5 años? Con intervención de la empresa o sin intervención de la empresa, es súper importante ver cómo estaba evolucionando o cómo evolucionaría esta, ¿sí? Esta información que se levanta no solamente debe ser útil para la empresa, sino principalmente para el desarrollo de los planes de desarrollo comunitario. Es importante esto, ¿sí? Y obviamente hay que levantar toda la información que ustedes ya lo saben de memoria y que me lo han demostrado hoy día, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con aspectos demográficos, organizacionales, recursos naturales, todo, la base social. Otra cosa que también mencionaron ustedes es hacer un análisis sociopolítico del entorno. Es súper importante saber cuáles son las tendencias sociales respecto al proyecto y respecto a todo el espectro de temas que puedan afectar al proyecto, ¿sí? Entonces hay que identificar cuáles son las relaciones económicas, ideológicas, culturales y políticas que defiendan campos de poder en el territorio, ¿sí? Obviamente esto se alimenta en base a los grupos de interés que hemos identificado y a la línea de base social. Es importante analizarlo en 4 niveles. En la población del área directa, de influencia directa, de influencia indirecta, a nivel de país y también a nivel de organizaciones o instituciones internacionales, porque también suelen tener un peso súper importante dentro de las comunidades. En muchos de los casos les lavan el cerebro a la gente de la comunidad, entonces es importante saber con qué otros organismos se están relacionando, con qué medios de comunicación, con ONGs, con qué, ¿sí? Luego tenemos, obviamente, es importante hacer un análisis del impacto social y ambiental, y esto viene de la mano con los estudios de impacto ambiental, y la trascendencia de esto es que no solamente deberíamos definir cuáles son las variables sociales, ambientales, los recursos, cómo es el agua, cómo es la calidad del aire, cómo va el paisaje, sino principalmente identificar cómo serían las formas de gestionar y minimizar estos riesgos que han sido identificados. Esto viene de la mano con los estudios de impacto ambiental. Luego, otra cosa que estoy segura que Repsol lo tiene, que es el protocolo de relacionamiento comunitario. Esto es clave para los planes de relaciones comunitarias. ¿Por qué? Porque definen las pautas fijas de cómo todos los miembros de la empresa van a relacionarse con los vecinos, van a respetar su cultura, van a respetar sus recursos para evitar controversias. Entonces, eso es súper importante. Todos deben actuar de la misma manera. No puede ser que el gerente actúe de una manera, que ustedes como responsables del manejo comunitario tengan una forma de relacionarse con la comunidad, pero por otro lado los obreros se estén relacionando de una manera diferente. Entonces, eso hace que el discurso que llega de la empresa a la comunidad no sea valorado, no sea respetado, digamos así. Entonces es súper importante definir cuáles
son estos principios claves de relación, cuáles son los canales de comunicación. La comunidad no puede ir donde cualquier persona a presentarle una queja. Debe haber como un organigrama, o a quién puedo acudir, bajo qué condiciones, o cómo yo me puedo acercar a la gente de la comunidad como miembro de la empresa. Obviamente luego vienen los planes de relaciones comunitarias. Es súper importante definir estos planes y hacer un mapeo de los riesgos y conflictos sociales. Entonces, este es un instrumento de análisis. Para mí es una de las cosas muy importantes. Lo que define es una identificación temprana de cuáles podrían ser los conflictos que se generen por las actividades que se van a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Un inventario de reclamos, denuncias, percepciones negativas respecto a los grupos de interés. También es importante definir cuáles serían las debilidades de la empresa y qué podría causar estas reacciones negativas. Entonces, se hace una priorización de riesgos, se pondera la probabilidad de ocurrencia y se define con esto el nivel de severidad del riesgo para priorizarlo, ¿no? Ver sobre cuál vamos a trabajar primero. ¿Cuáles son las claves de las relaciones comunitarias sostenibles? Primero, un manejo adecuado de reclamos y expectativas. También lo había mencionado Milton, no debemos crear falsas expectativas en la gente de la comunidad. Debemos ser muy directos, debemos decir hasta dónde vamos a llegar, por qué estamos levantando esta información. Les estamos levantando una información de carácter de salud, no para traerles un médico, no para traerles un hospital, sino para ayudarles a gestionar la salud desde un punto de vista interno. Entonces, mejorar la calidad de agua o hervir el agua, cosas así súper chiquitas, es súper importante que quede claro. Segundo, hay que fortalecer la participación ciudadana. Es importante que la gente de la comunidad esté presente en todos los procesos, y esta participación comunitaria nos ayuda a monitorear cuál es la percepción de la comunidad respecto al proyecto. ¿Sí? La tercera cosa es fundamental: las respuestas tienen que ser oportunas y las acciones tienen que ser concretas para resolver las diferentes situaciones. Y esto nos lleva a una gestión sustentable de las relaciones y una anticipación de los conflictos. La idea es evitar que existan conflictos. Y esto nos lleva a ¿qué es un plan? Un plan es un documento de trabajo que concreta objetivos que se desean alcanzar durante un periodo determinado de tiempo. El punto de partida de un plan tiene que ser un diagnóstico, que puede ser un diagnóstico participativo o puede ser un diagnóstico, no sé, en base a información bibliográfica, ¿sí? Que va a definir cuál es la situación que se va a enfrentar, van a evaluarse las dificultades y obviamente nos van a definir acciones a realizar. Yo les he puesto como ejemplo plan de relaciones comunitarias de Repsol en el bloque 16. Luego, es ideal trabajar con programas dentro de esos planes para que sea más fácil de cumplir. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de proyectos o actividades concretas que te llevan o te alinean a cumplir un plan. El programa se hace posible mediante el conjunto de acciones que están orientadas hacia una meta o un objetivo específico, mucho más pequeño que el del plan, ¿sí? Por ejemplo, un programa de comunicación y difusión, ¿sí? Dentro de los programas se trabaja ya con medidas. ¿Qué son las medidas? Son actividades concretas que están interconectadas unas a otras y obviamente coordinadas entre sí. ¿Cuál es el propósito? Resolver problemas específicos. ¿Sí? Tienen una justificación súper concreta. ¿Qué característica tienen estas medidas? Estas medidas son auditables, son medibles y son auditables. ¿Qué deberíamos poder tener en estas medidas? ¿Sí? Primero, definir la medida, cuál es el indicador de eficiencia, cuáles van a ser los medios de verificación que yo voy a tener, quién es el responsable y cuál es la periodicidad en que voy a cumplir esta medida. Por ejemplo, si la medida es charlas de difusión,
El indicador debería ser número de charlas programadas, no, número de charlas dictadas sobre número de charlas programadas por 100. Y el medio de verificación, que también ustedes lo conocen, es fotografías, listas de participación, no sé, la presentación PowerPoint, no sé, se les puede hacer un cuestionario final a las personas que participaron. Con todo esto nosotros estamos midiendo esta medida. El responsable, ¿quién es el responsable? Y la periodicidad, no sé, la periodicidad puede ser una vez al año, una vez cada 5 años, una vez cada 3 meses, va a depender de de qué información es la que queremos pasar a la comunidad. Entonces, un plan de relaciones comunitarias es un instrumento de gestión social que permite el adecuado manejo y fortalecimiento de las relaciones entre un proyecto y la comunidad que se encuentra presente en su área de influencia. ¿En qué se debe basar? En políticas internacionales, en políticas nacionales y obviamente en políticas de la empresa. Abrí la página de Repsol y Repsol tiene una política yo lo pongo así como relacionamiento social, con unos puntos súper claros, unas líneas bien definidas. Entonces ese sería un punto de partida. Otra cosa interesante es que debe basarse en los 3 ejes para lograr la sustentabilidad, ¿no? El componente social, el componente ambiental y el componente económico. En principio ninguno debería estar desbalanceado y esta es súper importante. Basarnos principalmente o como eje central en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entender cuáles son los derechos que tenemos todas las personas, independientemente de nuestra formación, de nuestra etnia, de dónde nos ubicamos. Y otra cosa que está muy en boga últimamente son los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es súper interesante porque hablan de fin de pobreza, eliminación de hambre, salud y bienestar, todas las cosas que ustedes han enfocado dentro del trabajo de diagnóstico, ¿sí? ¿Qué debe contener o qué se debe considerar para un plan de desarrollo comunitario? Primero, una coparticipación. Hay que incluir a las comunidades, a sus representantes, a organismos del gobierno, tanto en el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación del plan. Es súper importante para que sea un plan sustentable, para que las relaciones se manejen de manera sustentable. ¿Qué hace? Garantiza la sostenibilidad. Tiene que haber una cooperación pacífica, es decir, este plan no debe responder a actos de violencia ni a presión de ciertos grupos de interés. Tiene que ser totalmente horizontal, ¿sí? Eso es súper importante, no debe ser manipulable. ¿Qué debería contener este plan? Primero es el alcance, hasta dónde se quiere llegar, qué periodo quiere cubrir este plan de relaciones comunitarias. Yo he puesto un ejemplo: mitigación y manejo de impactos sociales relacionados con el proyecto en todas sus etapas. Eso es lo que se quiere, mitigar y manejar los impactos sociales, ¿sí? No estamos hablando de prevenir, por ejemplo, mitigar y manejar. Luego, es importantísimo que haya una determinación de las áreas de influencia. No es igual cómo nos vamos a relacionar con la población que se encuentra en el área de influencia directa, que es decir, que son los que potencialmente van a recibir los impactos negativos, por ejemplo, acceso a recursos naturales, a su estructura social o económica, e independientemente de que sean los que también van a recibir todos los impactos sociales positivos o las principales acciones de la empresa frente a la comunidad. Pero es importante definir cuáles son los actores, los actores de área directa e indirecta. En lo que ustedes me comentaban respecto a su relación con los guaraníes, está bien establecido esto, ¿no? Entonces Repsol lo maneja bien y obviamente ustedes lo manejan bien, quién es el grupo directo, pero se maneja con toda la nacionalidad también. Ese sería el grupo indirecto, ¿no? Luego debemos definir cuáles son los objetivos generales de este plan, ¿sí? Y yo he puesto fortalecer las relaciones de la empresa y las comunidades del área de influencia, contribuyendo al desarrollo sostenible.
o puede ser gestionar la solución de conflictos que se puedan procesar a lo largo de las operaciones, ¿sí? Y los objetivos específicos generalmente van a responder a cada uno de los programas que se hayan propuesto. Y yo he puesto mejorar la comunicación con la comunidad, manejar los conflictos sociales y contribuir al desarrollo de la comunidad. Y este contribuir al desarrollo de la comunidad enlaza el próximo tema, el tema de la próxima clase, que tiene que ver con cómo desarrollar un proyecto de desarrollo comunitario, ¿sí? Y obviamente los programas van a ser los ejes de intervención o los campos de acción. Y tenemos, obviamente, comunicación, resolución de conflictos y desarrollo comunitario. Entonces, realmente los planes de relaciones comunitarias son más como un documento rector que nos dice cómo vamos a llegar a la gente, cuándo vamos a llegar a la gente, quién va a relacionarse con la gente de la comunidad, incluso para levantar un diagnóstico. No podemos ingresar a una comunidad y decir, bueno, vamos a hacer un levantamiento de carácter de salud y lo vamos a hacer obedeciendo todas las normas establecidas, yo soy un buen técnico. No, eso tendría que estar dentro de este plan donde se nos señale cuáles van a ser las formas de intervención que se va a tener respecto a la gente de la comunidad. He ido súper rápido. Es uno de los temas más pequeñitos, digámoslos así. ¿Qué actividad quiero que realicen para la próxima semana? Son 2 actividades súper pequeñas. Les voy a escribir, obviamente, como las actividades anteriores. Les he puesto en el aula virtual. En el aula virtual les he puesto 2 documentos. Esos 2 documentos necesito que ustedes los lean. ¿Dónde están? Aquí están, plan de relación. ¿Están viendo lo que les muestro? No. No. Ok, perdón. Regreso. Ok. Ok. ¿Dónde está? Ok. Tenemos aquí, a la izquierda de sus pantallas, plan de relaciones comunitarias, ejemplo 1, y plan de relaciones comunitarias, ejemplo 2. ¿Qué es lo que quiero? Ustedes van a leer estos 2 documentos. No, leer es analizar el documento, por favor. Sí, no significa que tienen que leerlo de memoria y todo esto, pero sí revisar los puntos principales, porque lo que me interesa es que hagan un análisis comparativo de estos 2 ejemplos y señalar qué mejoras les darían al uno o al otro. Si ustedes pongan, ¿cómo quiero que realicen el ejercicio? Ustedes empiezan a trabajar con una empresa el día de mañana y les entregan estos 2 documentos, el uno o el otro, ¿sí? Y les dicen, bueno, a partir del día miércoles usted va a relacionarse con la comunidad, es el responsable de relacionar a la empresa con la comunidad. Entonces, ¿cuál de estos 2 documentos les sirve mejor a ustedes? ¿Y qué correcciones les harían? No sé si está claro. Les escucho. ¿Les escucho? Sé que están agotados. De acuerdo. Esto está claro, es un ejercicio súper sencillo. Ese es el primer ejercicio. Okay. Espero que no sea más de una página como mucho. Por favor, no mucho texto, sino líneas generales. Aumentaría esto, quitaría esto, cambiaría esto, así. Muy ejecutivo. Y un segundo ejercicio, lo que quiero es que ustedes me hagan un ejemplo. Perdón, vuelvo a salir y vuelvo a entrar. Esta tecnología. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. ¿Me ven? No, no me ven, ¿verdad? Sí, te vemos.
Sí, pero no ven la presentación. No, la presentación no. Hoy día no sé qué le pasa al internet de mi casa, pero estoy bastante descoordinada. Bueno, los voy a mencionar. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que me hagan un ejercicio de súper chiquitito, por favor. No unos trabajos tan grandes como los que hicieron ahora. Les felicito y les agradezco muchísimo por el esfuerzo, pero no quiero, yo sé que todos trabajan, no quiero quitarles mucho tiempo. Para mí es importante que ustedes ahora con las presentaciones me demuestren qué es lo que han ido captando del trabajo y esto es lo que quiero. Entonces, lo que quiero es que me hagan un ejercicio chiquito de un plan de comunicación, pero solo un tópico de cada uno. Me van a poner el alcance, no me van a determinar el área de influencia, vamos a trabajar con el área de influencia directa, me van a definir un objetivo general, un objetivo específico y por ende, si hacemos un objetivo específico, ¿cuántos programas vamos a tener? Uno, un solo programa, ustedes definan cuál de los programas y dentro de los programas me van a definir 2 medidas, ¿sí? Dentro de cada medida van a definir el indicador, el medio de verificación, el responsable y la periodicidad. Solo eso, de uno, por favor. El alcance, solo para el área de influencia directa, un objetivo general, un objetivo específico, ese objetivo específico se transforma en un programa y ese programa va a tener solo 2 medidas, solo 2 acciones. Y esas con su línea de cumplimiento, nada más. Eso, por favor, eso no puede ir en más de media página. ¿Estamos claros? Ok. Sí, ahora sí es un trabajo súper, súper chiquitito. Sé que fui súper rápido porque me imagino que todos están agotados. Estoy contenta con el avance que tenemos hasta ahora. La próxima clase será la última y desde mi punto de vista la más importante porque en esta vamos a aprender a realizar, bueno, aprender digámoslo así, cómo se hace un plan de relacionamiento, un plan de desarrollo comunitario. Sabemos cómo hacer un diagnóstico, sabemos cómo hacer un plan de relaciones comunitarias y ahora lo que vamos a hacer es, en base a esa información, cómo vamos a colaborar como empresa con la comunidad, ¿sí? ¿Estamos claros con eso a todos? Remigio. ¿Sí? Bueno, Sí, nos entonces, repites el primero, por favor, Indira. Silvia, no te escuché. Si nos puedes repetir el primer deber. Ok. El primer deber, hay 2 documentos que están puestos, que se llama Plan de Relaciones Comunitarios, ejemplo 1, y Plan de Relaciones Comunitarios, ejemplo 2. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Es un análisis comparativo de estos 2 planes, ¿sí? Y señalar qué mejoras le harían a estos. Pensando o viéndose ustedes como personas que empiezan a trabajar mañana en una empresa y su jefe les entrega uno de estos planes y les dice, bueno, a partir de el miércoles tú vas a ser el responsable de relaciones con las comunidades y lo tienes que hacer tal cual. Entonces, lo que quiero que hagan es que ustedes en ese plan propongan las mejoras que ustedes harían. Ok, gracias. Ahora sí, ¿sí? Ok, y la segunda parte de la tarea está clara, vamos a ponerlo en el mismo documento para que no haya drama, no voy a poner 2 tareas, lo pueden presentar en la página 1, la parte 1, y en la página 2, la parte 2, porque no va a ser un trabajo más allá de página y media. ¿Sí? Sé que hoy día hemos ido súper rápido, pero para mí era importantísimo tener una idea de cómo quedó la parte anterior. Entonces,
la presentación PowerPoint, igual que las de las otras clases, está disponible para ustedes en el aula virtual y con eso yo creo que va a estar claro. Por otro lado, recordarles que a través del grupal estoy disponible para ustedes a lo largo de la semana. Tal vez no les responda en el mismo momento, pero les procuraré responder en el día, ¿sí? Quiero agradecerles una vez más a todos los que han estado presentes. Quiero agradecerles por el trabajo que están desarrollando. Y bueno, desearles que tengan una buena semana y nos estaremos viendo el próximo lunes. Okay. No sé si alguien me escucha. Hola. Sí, Hola. Silvia, te escuchamos. Sí, está todo claro, Silvia. Perdón, no sé qué pasa con mi internet, no me está dando muchos problemas. Todo claro, gracias. Ok, entonces, por favor, les pido que revisen la presentación de hoy día porque realmente fue demasiado rápida. Listo, lo Saludos a haremos. todos. Gracias. Hasta luego. Descansen, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao.